Como esquema de este capítulo, es un capítulo de 26 versículos, es bastante cortito, pero y que está todo compuesto por la oración de nuestro Señor Jesucristo en un momento que era muy crítico, muy crucial, ¿cierto? Que era previo a lo que ya vamos a ver en los próximos capítulos, que va a ser su arresto, su crucifixión. Y él antes de todo esto, ¿cierto? Realiza esta oración que en algunas Biblias aparece como título de este capítulo, oración sacerdotal, y en algunas otras Biblias también como Jesús ora por sus discípulos. Entonces traté de ir segmentándolo un poquito para ir desglosándolo en, en toda esta serie. Me parece que son 7 grupos de versículos, que lo vamos a ir viendo mediante vayamos leyendo. Se voy a dar lectura del versículo 1 al versículo 5 en el nombre del Señor Jesucristo. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Bueno, como decía anteriormente, aquí el Señor Jesús estaba en un momento crucial en su vida. Él sabía, ¿cierto? Como menciona en el primer versículo, que la hora había llegado. Y dice, estas cosas habló Jesús. Aquí no menciona si se apartó, como sabíamos que es costumbre, era costumbre, ¿cierto? Que él se apartara para orar. Eh, Literalmente da a entender que estaba ahí con sus discípulos. Y terminó de hablar, ¿cierto? Lo que hemos leído en los capítulos anteriores, desde el capítulo 13 si no me equivoco, que el Señor estaba, ¿cierto? Hablando, enseñando a sus discípulos de manera quizás como de despedida. eh, Posterior, ¿cierto?, a la cena. Y entonces termina estas cosas, habló Jesús y dice, levantando los ojos al cielo, él eleva entonces ahora esta oración al Padre. Y aquí me llamó la atención quizás la postura, el hecho de levantar los ojos al cielo, que quizás nosotros no lo asociamos mucho como a una postura, a alguna acción que hagamos como de oración, ¿cierto? Porque la oración nosotros pues, corporalmente lo vemos como postrarnos, ¿cierto?, en el suelo, en señal, ¿cierto?, de humillación a nuestro Dios. Pero aquí el Señor eleva, ¿cierto?, su mirada al cielo. Y esta era una posición que era asociada con la oración en la Escritura. Y esto hay una referencia en los Salmos, en el Salmo 123, el verso 1 que dice, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Aquí era también una plegaria, una oración. Y alzaba, ¿cierto?, los ojos. Y me parece bonito quizás eh, esta manera, ¿cierto?, de levantar quizás la vista al cielo, eh, en señal también como de reconocimiento, de adoración, de contemplar también, ¿cierto?, la grandeza de Dios. Y así fue como el Señor, ¿cierto?, empezó esta oración, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Entonces, como decía, el Señor ya sabía, ¿cierto?, que su hora había llegado. A diferencia, ¿cierto?, de como lo mencionaba, lo mencionó en los capítulos anteriores. Vemos en el capítulo 7 de Juan, en el versículo 8, que dice, cuando estaba en Galilea, ¿cierto?, y sus hermanos le dicen que se fuera a Judea. Y él dice, subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y también después en el versículo 30 del mismo capítulo dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. También después en el capítulo 8, versículo 20,
Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Entonces, más ahora, ¿cierto? Ya era el tiempo, y lo dice también en Juan capítulo 12, versículo 23. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y esta es la primera petición, ¿cierto?, que le hace al Padre: glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y la glorificación es, como por así decirlo, el tema que quizás engloba todo este capítulo y que se repite a lo largo de la lectura, este concepto, ¿cierto? Así como también vamos a ver que se menciona constantemente el concepto de la unidad, de la comunión entre el Padre y el Hijo y entre también los discípulos y todos los creyentes. Son como el tema que engloba este capítulo. Y este conjunto de palabras, ¿cierto? Glorifica, glorifique, glorificado, glorifícame. Como sabemos todo, esta escritura en el original está en griego, y la palabra gloria en el griego es doxa, que no sé si se ha mencionado en alguno de los talleres, pero significa resplandor o esplendor, y está muy relacionado muy fuertemente con la importancia y con el despliegue de poder. Se refiere a una belleza maravillosa y asombrosa, posiblemente con un énfasis en el objeto que brilla o que refleja luz. Dar gloria significa atribuir honor o dar alabanza, enfatizando que la persona honrada es poderosa, hermosa e importante. Aquí también algunos teólogos estudiosos dicen que doxa se puede definir también como manifestación de la presencia y el poder de Dios, la manifestación plena o completa de su verdadera naturaleza. Entonces, la obra que nuestro Señor Jesucristo hizo en la tierra fue revelar el carácter de Dios mediante el hacer las obras que el Padre le encomendó a él que hiciese. Así fue como él dio a conocer, ¿cierto?, esta gloria. Y el versículo 2 continúa diciendo que como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Tu potestad significa autoridad, y toda carne se refiere a todas las personas, toda la raza humana. El Señor Jesús, ¿cierto?, le fue dada esta potestad. ¿Para qué? Para dar vida y vida eterna. Este también es el concepto, la palabra, ¿cierto?, que, que más recalca, ¿cierto?, el Evangelio de Juan, que Jesús vino a darnos vida. Que ya lo hemos hablado también en otros capítulos, esta vida abundante, esta vida Zoe, vida eterna, es lo que Jesús vino a darnos al venir Él a la tierra. Y esta vida eterna que el Señor nos manifiesta, ¿en qué consiste? Vida eterna, dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna entonces es el resultado de conocer a Dios. ¿Y cómo conocerlo? Mediante también Jesucristo, a quien Él ha enviado. Y el conocer aquí también va más allá de algo quizás intelectual, eh, porque de nada quizás nos sirve el poder nosotros leer la Escritura, memorizar, eh, si no está en nuestro corazón el deseo, el anhelo de con este hacer, el buscar conocer a Dios. Porque cuando uno conoce a Dios, conoce a cualquier persona, ¿cierto?, uno establece un vínculo, se establece quizás una relación, y esta comunión, esta relación que nosotros debemos buscar establecer con el Señor, debe ser también algo íntimo, algo estrecho, algo por lo cual nosotros nos preocupemos de crecer en el conocimiento de Él. ¿Por qué? Porque esta es la vida eterna. Quizás muchas veces, ¿cierto?, como también quizás se ha mencionado, que mucho se dice, ¿cierto?, la vida eterna, y como en el futuro, ¿cierto?, de las calles de oro, el mar de cristal, que ciertamente es maravilloso, pero ¿qué
cuánto más maravilloso es aún entender esto, de que la vida eterna es que lo conozcamos a Él, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Allí verdaderamente, ¿cierto? A mí, al menos a mí me hace sentido, ¿cierto? Y es hermoso entenderlo así, eh, y que esta vida, ¿cierto? La podemos experimentar hoy, eh, hoy mediante lo que estamos ahora mismo haciendo, el poder leer su palabra. Estamos, ¿cierto? Buscando conocer a Dios y estamos experimentando de esta manera lo que es la vida que el Señor nos vino a ofrecer. Eh, y el único camino, ¿cierto? Sabemos que es mediante Jesucristo. Del versículo 4 al 5: yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces vemos cómo Jesús glorificó a su Padre acabando la obra que Él le dio que hiciese, dice. Jesús glorificó a su Padre al cumplir completa y perfectamente la misión que le había sido encomendada. Y así también nosotros deberíamos también preocuparnos, ¿cierto? ¿Estamos haciendo también las obras de Jesucristo? ¿Estamos buscando glorificar al Padre también nosotros aquí en la tierra? ¿Estamos nosotros reflejando también su gloria en nuestras vidas, en las cosas que hacemos? ¿O estamos buscando quizás la gloria nuestra u otras cosas? Porque en todo debe ser también eso nuestra prioridad, el buscar la gloria de Dios en nuestra vida. Y aquí el Señor le pide al Padre, ¿cierto? Glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Este versículo es muy hermoso porque el Señor Jesús reafirma, ¿cierto? Su preexistencia, su divinidad, ¿cierto? Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese el mundo que nosotros conocemos, ¿cierto? El universo, la tierra, el- las- toda la obra de Dios fue creada por Dios, por este Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, quienes compartían esta gloria desde la eternidad, desde antes que el mundo fuese. Y aquí el Señor también, Él sabía que quizás cumpliendo esta misión que iba a ser de un tremendo dolor y sufrimiento el morir en la cruz, pero también estaba en él la confianza de que iba a ser en esto el glorificado al lado de su Padre. Así como sabemos que hoy está sentado, ¿cierto?, a la diestra de Dios el Padre, con aquella gloria que compartían, ¿cierto?, desde antes que el mundo fuese. Bien, está de los versículos 1 al 5, entonces, como título, por así decirlo, la glorificación del Padre y del Hijo. Voy a avanzar ahora en los versículos del 6 al 8. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Estos versículos del 6 al 8 le puse Dios manifestado por medio de su palabra. Y manifestar o manifestado se refiere a dar a conocer, mostrar, poner a la vista, en evidencia, ¿cierto? Nuestro Señor Jesús no solo con sus enseñanzas, con sus palabras, sino también con sus acciones, con su carácter, su forma de vivir, como vivió aquí en la tierra. Él manifestó el nombre de Dios a los hombres. Jesús reveló el nombre de Dios al dar a conocer las obras y las palabras de su Padre. Y por nombre de Dios aquí también entendemos que es la naturaleza y el carácter de Dios. A los hombres que del mundo me diste, porque tuyos eran y me los diste. Aquí tengo dos referencias, eh, también de lecturas pasadas en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, versículo 12, que dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Esto fue previo
a la elección de los 12 apóstoles. Recordamos entonces que el Señor pasó toda la noche, ¿cierto? O sea, se fue a un monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Por qué? Porque iba a ser la elección de estos 12 varones que el Señor, ¿cierto?, le daba a él, eran en su voluntad que fueron también escogidos. Y también en Juan, en el capítulo 15, el versículo 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces Jesús, cierto, reconocía que estos hombres, estos discípulos, habían sido escogidos por el Padre en su perfecta voluntad, ¿cierto? Y dice que han guardado tu palabra. Y han guardado tu palabra y han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Así también lo manifestaron, ¿cierto? Como leíamos en el capítulo del viernes pasado, capítulo 16, versículo 30, que dice: ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Entonces los discípulos habían ahora entendido y conocido que verdaderamente lo que Jesús manifestaba procedía de Dios el Padre. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Y aquí yo marqué esta parte: ellos las recibieron. La importancia de recibir la palabra del Señor. Porque muchos no la recibieron. Como dice en Juan, en el capítulo 1, en el versículo 11 y 12 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces estos discípulos habían no solo oído, sino también recibido, conocido y creído verdaderamente que Dios, o sea, que Jesús había sido enviado por Dios, y lo que él decía también era la verdad. Y otra referencia también está en Hechos. ¿Algún hermano que quizás me pueda ayudar a leer en Hechos? Capítulo 17, versículo 11 y 12. Amén. 11 y 12, versículo 11 y 12. Dice, en el nombre del Señor: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Amén. Amén. Aquí vemos entonces Pablo y Silas en Berea, cuando entraron en la sinagoga, y aquí estos varones dice que recibieron la palabra con toda solicitud y escudriñando, dice, cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así, y creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas, y no pocos hombres. Entonces, la importancia, ¿cierto?, de poder recibir la palabra del Señor, porque, como decía anteriormente, quizás muchas veces leemos la palabra, pero en nuestro corazón también debe estar esa disposición de que el Señor, por su Santo Espíritu, nos vaya revelando, nos vaya dando también el entendimiento al escudriñarla, para que así también nosotros podamos creer y permanecer creyendo en lo que la palabra nos puede manifestar, y principalmente en la salvación, ¿cierto?, que Jesús nos vino a ofrecer.